siguiente programa es para todos. Televidentes, bienvenidos una vez más a este espacio Especiales AUPAN. En esta oportunidad y por solicitud de la Plataforma Municipal de Juventud, realizamos este espacio para hablar de mitos y realidades en cuanto a la vida sexual o a la actividad sexual en los jóvenes. Y por eso estoy en compañía de dos profesionales del área de la salud. Ella es Lady Guerra, psicóloga, y él es Andrés Pasos, enfermero. Ambos trabajan, Lady para Salud Pública y Andrés para la Secretaría de Salud del municipio. Entonces vamos a estar precisamente compartiendo un poco con ustedes. Tenemos algunas preguntas que nos compartieron jóvenes a través de redes sociales y la idea es que aclaremos dudas y que ustedes desde sus casas se eduquen, tanto padres de familia como los jóvenes que hoy pueden estar viendo este espacio. Bienvenidos entonces a este espacio, Lady. Un saludo para la comunidad. Muchas gracias, Alejo, por la invitación y esperamos que este espacio nos ayude mucho a aclarar todas las dudas que hay relacionadas con respecto a la sexualidad. Bueno, muchas gracias a usted por haber aceptado la invitación de la Plataforma Municipal de Juventud y del canal AUPAN para hablar precisamente de este tema que es bastante importante para la juventud y yo creería que para la sociedad. Andrés, ¿cómo estás? Bien, gracias Alejandro. No, muy agradecido por la invitación y como digo ya mi compañera poder aclarar muchos de esos mitos que digamos, a pesar de que esos mitos se han convertido en realidades hoy en día con nuestros jóvenes. Es importante también eso, se ha tratado y se ha abordado esta temática, yo creo que en lo corrido de la historia de la humanidad, pero siempre los tabús han quedado un poco ahí como escondiditos y siempre tratan de anular un poco la visión de la juventud, de los padres de familia, y es pertinente que hablemos entonces de esta temática y me parece que es importante que hablemos un poco de la definición de algunos términos para que quienes están desde sus hogares empiecen a tener claridad y despejen dudas si es que las tienen con respecto, por ejemplo, al sexo. Cuando uno normalmente escucha en la cotidianidad la palabra sexo, piensa en un contacto de dos personas en la intimidad. ¿Eso está bien o no, Andrés? Lo que pasa, Alejo, es que ahí tendríamos que mirar como el enfoque que le está dando la persona que en ese momento está dando digamos, el significado de sexo, pero desde la parte biológica, orgánica, sexo es como esas diferencias que hay entre lo masculino y lo femenino, entre hembra o macho. En este caso, la biología nos habla de dos sexos, tanto el masculino como el femenino. Que lo que nos lleva entonces es hacer referencia al pene y a la vagina, que es el aparato reproductor de cada una de las partes. Con el tema del género, ahí que menciona Andrés, masculino, femenino, ¿sería eso, Lady? Ya ahí nos estamos refiriendo es como a la identidad de género y es como más que todo la concientización de que cada persona tiene con respecto a su orientación, sea a lo femenino o a lo masculino. Nos estamos refiriendo básicamente sería a eso, ¿sí? ¿Con qué género yo me identifico? Que ahí es donde entra entonces todo el tema de las personas homosexuales, bisexuales, que ya se tienen... Sí. Se identifican con otras preferencias sexuales. Sí, claro que bueno, sí. Y cuando hablamos de sexualidad, ¿a qué podemos hacer referencia con ese tema? Digamos que la sexualidad es una parte integral de todos los seres humanos. Por ejemplo, la OMS define también la salud sexual como un completo bienestar del ser humano a nivel psicológico, físico y a nivel social. Estamos hablando de que la sexualidad es algo integral, todos los aspectos que hacen parte de las personas. Bueno, ahí están también, es importante dar claridad como a esos términos, como lo mencionaba hace un momento, para poder entrar en materia y hablar de esas situaciones cotidianas que se pueden presentar, pues como ligadas a aclarar esas inquietudes con respecto a la vida sexual que pueden tener las personas. Y me surge una inquietud con ese tema de pues, la sexualidad. Y es que normalmente los jóvenes o las personas cuando están en una etapa que es la pubertad empiezan a experimentar unos cambios en su cuerpo, en su organismo, y me gustaría que habláramos un poquito como de esos cambios que puede haber en ambas partes, tanto en las mujeres como en los hombres,
para que también empecemos a normalizar estos síntomas y que quienes estén hoy pasando por eso pues sientan que están viviendo una experiencia normal. Entonces, desde la pubertad, Andrés, por ejemplo, a nivel del cuerpo, ¿qué cambios se pueden ir presentando? Sí, claro. Por decir a nivel masculino, a nivel de los hombres, unos cambios importantes que se pueden evidenciar es, por decir, el cambio del tono de la voz, la agudeza de la voz. Se puede notar que a muchos ya empieza a crecerles en diferentes partes del cuerpo vello, se empieza a observarse tanto en los hombres como en las mujeres, digámoslo, vello en la parte púbica, se observan vellos axilares, en los hombres se observa lo que es el vello tanto en la mejilla como lo que llamamos bozo, se observa también en las mujeres y que es uno de los cambios, digamos, que más evidencia el crecimiento de sus senos, digamos también en la parte hormonal, como se producen cambios hormonales tanto en los hombres como en las mujeres, ya en las mujeres en los dos se pueden presentar que se les produce acné y serían como cambios muy característicos estos que antes mencioné como para hacer esa diferenciación de esa transición que usted nos hablaba, de una niña digamos a una adolescencia como tal. Andrés, con el tema o con los cambios que pueden ocurrir en las mujeres está la menstruación. Ahí ese aspecto es importante también dar claridad a las mujeres de que sean conscientes de que va a llegar ese momento, qué sensación de pronto desde el conocimiento que se tiene y desde lo académico pueden experimentar ellas al momento de empezar a menstruar. Claro, Alejo, se me había olvidado ese importante, digamos, cambio que se presenta en las mujeres y es, nosotros desde la parte médica se dice menarquia, que es la primera menstruación, como usted lo dijo. Es algo que se debe normalizar en las mujeres, teniendo en cuenta que, como le decía ahorita, se producen cambios hormonales tanto en las mujeres como en los hombres, pero esos cambios hormonales se evidencian más en las mujeres. Y algo importante en eso es que, debido a esos cambios hormonales que se producen, obviamente ellas van a producir esa menstruación. Una edad definida para menstruar en las mujeres no la hay mujeres que empiezan, digamos, tienen una menarquia muy temprana, hay mujeres que a los 10, 11 años empiezan a menstruar, hay otras mujeres que a los 14, 15 presentan esa menarquia, pero es algo que se les debe dejar claro a ellas, que deben de ir o que dentro de las orientaciones en esa sexualidad las mujeres se les debe hablar mucho sobre esa menstruación para que se naturalice, para que se vuelva algo cotidiano, teniendo en cuenta que en la mayoría o en gran parte de su vida van a tener que estar con esta menstruación mientras estén en su vida reproductiva. Un cambio que usted menciona precisamente que es para lo que resta de gran parte de sus vidas y qué recomendaciones se pueden dar con respecto a ese tema. Soy una mujer y presento la primera menstruación, la menarquia, ¿y qué debo de hacer? Pues como consultar, ¿qué debo de empezar como a tener en cuenta para poder también normalizar un poco esa situación? Porque puede ser pues esa primera vez, supongo que algo, no sé Lady, si recuerda, la primera vez de pronto puede ser un poco, no sé, asusta, presentar frustración, si le pasa de pronto en público, son situaciones que pueden pasar y no sé de pronto qué recomendaciones se puedan dar para que las niñas, en este caso las mujeres que nos están viendo, puedan tener en cuenta si no han pasado por esta etapa. No, Alejo, la recomendación que uno les da es que a toda la familia o a los que somos padres de niñas, yo soy padre de una niña, entonces siempre tener en cuenta de que debemos decirles que se debe esperar que en alguna parte de su vida esto transcurra. Entonces prepararlas muy bien, decirles que va a ser algo normal, fisiológico, que obviamente van a presentar y es algo que no se puede, digamos, como uno decir que se va a presentar tal fecha, no se puede diagnosticar de esa manera, pero sí como decirles o irles orientando desde muy temprano antes de que se presente que se va a presentar para así evitar que, como usted decía, las niñas se asusten de que si les pasa en público de pronto se confundan o piensen que es algo anormal que está presentando su cuerpo. Pero yo diría que todo más que todo es de educación. Educación, acompañamiento ahí de las familias, correcto, es importante. Lady, con ese tema y esa etapa de las mujeres psicológicamente también es importante, Andrés lo mencionaba, el acompañamiento de la familia y sobre todo que ahí la mamá se vuelva como una cómplice, diría yo, para poder que sienta ese respaldo y no le oculte esta situación cuando pase.
Claro que sí, Alejo. Digamos que ese es el punto principal para cada mujer, ¿cierto? Que la mamá o esa persona que está en acompañamiento esté más presente y que de cierta manera, como lo decía Andrés, la empiece a preparar, porque digamos que de cierta manera esto puede generar un choque, un cambio, ¿cierto? Digamos que de cierta manera ninguna mujer está preparada para ese momento, aunque se lo informen y aunque se lo digan, porque es que eso conlleva muchos cambios a nivel físico, a nivel emocional y psicológico. Y relacionando un poco con lo que decía Andrés, por ejemplo, los cambios hormonales también producen cambios a nivel emocional y psicológico, entonces digamos que todo ese torrente de neurotransmisores y de sustancias químicas que se van generando en ese proceso generan cambios o una desestabilización en el estado de ánimo. Por eso es importante tener ese apoyo y acompañamiento para que ese momento o esa etapa no genere, digamos, que un trauma, por decirlo así, para algunas mujeres por el hecho de no estar preparadas adecuadamente. Uno normalmente escucha que X chica está de mal genio porque está en sus días, y eso está relacionado precisamente, como lo que mencionas, ahí el llamado al entorno de esas personas es a la comprensión. Exactamente. Porque sí. pues ellas, de hecho uno escucha normalmente, es que usted no sabe lo que yo estoy viviendo, usted no sabe qué es tener el cólico que estoy teniendo, y eso llega a ponerlas de pronto un poco irritadas con ese momento. Entonces yo creo que la invitación sería a normalizar la menstruación, es algo que va a pasarle a las mujeres en algún momento de su vida, que también se les va a ir en algún momento, que de pronto más adelante vamos a hablar un poquito de esa etapa, y que pues, no se entre a juzgar, sino que se realice ese debido acompañamiento por la familia. Exacto. Dentro de las preguntas que les contaba televidentes, Lady y Andrés, que teníamos de unos jóvenes, está una con respecto ya como a la actividad sexual, a ese encuentro entre pues, dos personas íntimamente, y es normal que una persona no sienta placer al tener relaciones sexuales. Yo creo que ahí los dos podrían aportar un poquito, pues yo creo que de pronto puede ir más relacionado con el tema psicológico, pero no sé si biológicamente también haya como un asunto que aportar, Andrés, con respecto a la pérdida de placer durante las relaciones sexuales. Lo que pasa es que ahí, Alejo, de la parte médica, de la parte biológica, se entraría a mirar muchos aspectos. Yo diría que el más importante de esos aspectos sería mirar como la parte funcional, sea del hombre o de la mujer que en este momento esté presentando el inconveniente, la parte hormonal y yo diría una parte psicosocial o psicológica. Yo creo que ya Lady entraría más en ese ámbito digamos, de ese problema que presenta. El tema es, la pregunta es normal? Entonces no es normal, porque habría que entrar a mirar si es algún aspecto psicológico o biológico, ¿cierto? Que es también dependiendo de cada caso y de cada individuo. Sí. Lady, desde el tema psicológico, ¿qué de pronto puede entrar a pasar, o de pronto si hay alguna situación en la que podamos como ejemplificar donde pueda presenciarse o vivirse esa pérdida del placer en la relación sexual? Digamos, Alejo, que ahí podrían haber muchos factores. Primero, es más que todo cómo es esa concepción que cada persona tiene con respecto a la manera como se va a relacionar con su pareja, ¿sí? A veces influye mucho en la manera o en el tipo de crianza que una persona recibe. Hay personas que en el sentido de sexualidad carecen o tienen una educación, por ejemplo, muy represiva, y eso impide que cuando se es adulto pueda disfrutar de una relación sexual placentera, ¿cierto? Lo otro está, por ejemplo, también muchas personas con el tipo de creencias religiosas o cristianas, eso también puede impedir mucho el disfrute en las relaciones sexuales, o también los señalamientos a nivel social que una persona puede recibir. Entonces son muchas cosas, habría que empezar a evaluar o mirar el caso a caso del por qué esa persona no está disfrutando una plena relación sexual. Y lo otro es que, por ejemplo, el órgano principal sexual de las personas es el cerebro. Entonces ahí había que entrar a mirar, por ejemplo, en el momento de tener la relación sexual, qué es lo que está pasando, en qué está pensando, si está disfrutando correctamente, o si más bien su mente o su cerebro está enfocado en otros asuntos, porque entonces en ese caso no podría disfrutar, sería un impedimento para un disfrute. Entonces no habría un punto particular para decir que puede ser esto o lo otro, más bien habría que sentarse uno con una persona para identificar cuáles serían los factores que están impidiendo que pueda sentir placer. Con ese tema se me viene como a la mente una situación, y es plantear esa primera vez para el hombre o para la mujer, la primera vez que va a estar
en ese encuentro íntimo con otra persona. También puede presentarse algún tipo de bloqueo por el susto, por esas situaciones que llevan también a vivir ese momento. Claro que sí, Alejo, porque mira que cuando una persona se enfrenta a algo por primera vez, sea lo que sea, va a tener susto, va a tener ansiedad, va a estar estresado por lo que va a poder pasar. Entonces digamos que de cierta manera su cerebro va a estar un poco tensionado, digamos que no va a estar recibiendo suficiente oxígeno. En ese momento van a haber, digamos que muchas emociones encontradas, ¿cierto? Entonces todo eso va a impedir muchas veces el disfrute y de cierta manera también va a provocar, por ejemplo, que para la mujer eso pueda ocasionar un mayor dolor, ¿cierto? Por eso sería importante que digamos que de cierta manera cuando un hombre o una mujer van a decidir tener su primera relación sexual, lo hagan de una manera consensuada y que ambos estén seguros de lo que van a hacer, ¿sí? De cierta manera tener una preparación para evitar precisamente que ese momento se vuelva como algo frustrante y no lo sepan manejar digamos que de manera adecuada. Con ese tema de la primera vez, no hay una edad establecida tampoco. Sabemos que pues, las generaciones han ido cambiando, nuestros padres podían tener un tiempo de pronto más prolongado para poder llegar a ese momento, a esa primera vez, y nuestra generación ha estado un poco más acelerada hormonalmente, por decirlo de alguna forma, y se llega a tener pues, esa primera vez, no sé, a los 14, 15 años, donde todavía estamos presenciando, viviendo esos cambios hormonales. También puede jugar eso en contra a la hora de tener esa primera relación o cualquier encuentro sexual. Pueden esos cambios hormonales también generar alguna situación en esa cotidianidad sexual. Andrés. Sí, Alejo, claro que sí. Como usted mismo lo decía, los cambios hormonales son los que muchas veces, o en la mayoría de las veces, nos llevan a realizar actos que nos producen, en este caso, digamos, curiosidad. En este caso lo digo por el inicio de las relaciones sexuales. En muchos casos ya es como por esa parte de experimentación. Y eso es lo que se busca hoy en día, que como usted lo decía, inician a muy temprana edad. Entonces nosotros desde el enfoque de salud lo que buscamos es que si se van a iniciar esas relaciones sexuales a muy temprana edad, se inicien, pero con todas las garantías, digamos, de seguridad, para que nuestros jóvenes y todas las personas que la vayan a iniciar tengan como ese autocuidado y esa precaución con este tipo de eventos. Importante lo que menciona ahí del autocuidado. Acá llegamos a otra pregunta que pues, es creo que para Andrés, y es ¿cómo higienizar nuestros genitales antes y después de las relaciones sexuales? Pues yo no lo pondría solamente como higienizarlos antes y después de nuestra relación sexual. Yo le diría a todos nuestros televidentes o a todos nuestros jóvenes que están como presentes o atentos al programa, que lo hagamos siempre, pero se higieniza como la mayor parte de nuestro cuerpo: abundante agua, abundante jabón, realizarlo todos los días, obviamente. Sí dejo muy en claro que esa higienización sí debe de ser, digamos, más, ¿cómo lo diría? Como un poquito más cuidadosa. Más cuidadosa o digámoslo, más rigurosa en las mujeres, teniendo en cuenta que fisiológicamente o anatómicamente el órgano masculino es más prominente. Obviamente vamos a tener mayor visibilidad los hombres para higienizarlo adecuadamente. Las mujeres no van a contar con este mismo privilegio. Obviamente ellas van a tener menos visibilidad de ese órgano femenino y obviamente van a tener como un poquito más de cuidado a la hora de higienizarlo, pero es una higienización normal. Antes de la relación y después de la relación igualmente, nuestro baño, nuestra ducha, como siempre nos la hagamos. Y obviamente en las mujeres sí tener mucho cuidado cómo hacemos esa higienización de esa parte genital de ellas, teniendo en cuenta de que no todos los productos que nos enseñan por ahí para esa higienización son adecuados para el órgano femenino. Entonces, mucho cuidado con esa recomendación. No todo funciona igual y no todos los organismos reciben los productos de la misma manera. Con el tema de los órganos llega otra pregunta como con ese tema de la actividad sexual. ¿Qué beneficios tiene para la salud pues tener una actividad sexual activa, una vida sexual activa? Claro, Alejo, eso yo lo pondría desde la parte personal, lo pondría como un deporte más, teniendo en cuenta de que si usted se pone a consultar literatura confiable o bibliografía confiable, usted busca relaciones sexuales y obviamente le van a decir que es buena para el corazón, que es buena para
digamos, sus articulaciones, el movimiento, y es precisamente por esto, porque la actividad sexual requiere de una actividad deportiva, digámoslo así, de una actividad física, donde obviamente usted va a quemar calorías, donde obviamente su corazón va a tener que funcionar para latir mucho más rápido, y precisamente por eso se convierte en algo beneficioso y a la vez placentero. Pero es algo que, desde que no haya ninguna restricción médica en cuanto a tener relaciones sexuales, yo diría que es un buen deporte. Lady, psicológicamente también trae beneficios la actividad sexual. Sí, también, Alejo, porque mira que cuando se tienen relaciones sexuales también se liberan, por ejemplo, neurotransmisores, ¿cierto? A nivel cerebral, por ejemplo, endorfinas, dopamina, que son sustancias que generan placer en el ser humano. Entonces, todo esto ayuda a beneficiar porque entonces reduce los niveles de estrés, aumenta también, por ejemplo, sustancias como la serotonina, que es la hormona de la felicidad, y de cierta manera, a nivel psicológico, habría como un buen balance para provocar bienestar en los seres humanos. Bueno, llega otra pregunta y está relacionada con el tema de la masturbación. De pronto psicológicamente, no sé qué podamos hablar desde ambas partes con ese tema de la masturbación. También daba la pregunta va como debemos naturalizar la masturbación y hablar un poco de esos beneficios que puede traer también para el organismo y para el individuo. Entonces no sé, de pronto con el tema de la masturbación, ¿qué podemos decir? Por ejemplo, la masturbación es algo completamente normal, ¿sí? Empieza desde a muy temprana edad y la masturbación de cierta manera permite que las personas puedan liberar esa tensión sexual. Algo importante y es que, por ejemplo, algunas mujeres no conciben la masturbación, y en el caso, por ejemplo, de las mujeres sí sería importante la masturbación porque esto le permite autoconocerse, ¿cierto? Y eso es otro, y digamos que de cierta manera es otro asunto para empatar un poco con la pregunta anterior, por ejemplo, sobre el no sentir placer. Muchas mujeres no sienten placer es porque no se conocen, ¿cierto? No saben cómo estar en una relación sexual, no saben cómo guiar, por ejemplo, su pareja para que hacerlo disfrutar de una relación sexual. Entonces, en ese sentido, la masturbación en las mujeres podría beneficiarlas mucho. En los hombres, pues también, porque permite también conocerse y también liberar tensión sexual, como lo decía anteriormente. De pronto, Andrés, algo para aportar al tema de esa naturalidad que le debemos dar a la masturbación. No, yo creo que Lady lo dejó muy claro. Un aspecto que yo sí daría relevancia es que la masturbación se debe naturalizar, pero digamos que yo vería un problema si se vuelve, digamos, adictivo. Si se vuelve como de que la persona o yo como individuo me tenga que estar masturbando, lo vería ya como, sería como el único problema o inconveniente que yo le veo. Si todo en exceso es malo. Sí, y claro, y está comprobado que, por ejemplo, la masturbación también se podría convertir en una adicción. Cuando una persona, digamos que de cierta manera se habitúa mucho a una masturbación, a hacerlo de la misma manera, digamos que ahí se conoce como una fijación de método, por ejemplo, y ya cuando esa persona tenga la oportunidad de tener un encuentro sexual, se le dificultaría mucho, porque digamos que de cierta manera ya está acostumbrado a una masturbación, entonces ya en una relación sexual se le dificultaría, por ejemplo, llegar al orgasmo, ¿sí? Porque entonces de cierta manera ya creó esa fijación con la masturbación. Con el tema de la masturbación tenemos acá otra inquietud y está relacionado con las personas que no han tenido esa primera experiencia sexual, hombre o mujer. Es normal que me masturbe sin tener mi primer encuentro sexual, mi primera vez. Es completamente normal y yo creo que todas las personas, o por lo menos en el caso de los hombres, no sé, Andrés me corrige, pero yo creo que es más común en los hombres que antes de iniciar una vida sexual empiecen con la masturbación. Con sí, el tema que mencionabas normal. ahorita de conocerse, que la masturbación ayuda a ese autoconocimiento del cuerpo, del placer, ¿recomendarías de pronto a las mujeres también experimentarlo antes de tener esa primera vez? ¿Sería recomendable hacerlo? Claro que sí, Alejo, porque como te digo, entonces permite autoconocerse, saber, digamos, que cuáles son los puntos sensibles o los puntos, digamos, para explorar y estar más preparada y, digamos, que de cierta manera tener más autoconocimiento para el momento que decida dar el paso de iniciar una vida sexual, ya saber cómo abordar ese tema y poder tener un disfrute. Y en ese caso, digamos que no se centraría tanto en el dolor que podría causar, por ejemplo, la primera relación sexual, sino que de cierta manera guiaría de manera correcta a su pareja
para generar un mayor placer y evitar, por ejemplo, que se causar dolor en el momento de tener la penetración por primera vez. Ok, ahí está importante también esa recomendación por parte de Lady. La masturbación no le quita la virginidad a la mujer. No. Ahí está también, porque puede ser también que una de las cosas Uno que de los están mitos. pensando de los mitos exactamente Exacto. que se puede tener. Andrés, ¿cómo conectar los hábitos de vida saludable con la vida sexual, con la salud sexual? Sí, Alejo, es importante, igual que con el ejercicio. Yo diría que la actividad sexual, al igual que con el ejercicio, van muy conectados y muy de la mano. Yo diría que una adecuada actividad sexual también iría muy de la mano con unos estilos de vida saludables, como cuál es una adecuada alimentación y que esa alimentación sea balanceada, una adecuada actividad física y que esa actividad física obviamente me lleve a mí a realizar un esfuerzo para que se convierta en ejercicio físico. Yo diría no automedicarnos, y a automedicación me refiero mucho a que los jóvenes hoy en día estamos muy dados a utilizar medicamentos que son únicamente para personas, digamos, con fórmula médica. Me refiero mucho a los potenciadores sexuales, me refiero mucho, por decir, a una serie de pastillas que existen para personas que presentan disfunción eréctil. Entonces, no automedicarnos sería otro aspecto importante que yo daría, y no, abundante agua, abundante ejercicio, una alimentación adecuada y balanceada. Ahorita estábamos hablando, y relaciono esta pregunta un poquito como con esa primera vez para las mujeres. Creo que la pregunta la envió una chica porque dice: ¿puedo quedar en embarazo en mi primera relación sexual? Sí, claro. Igual, de la única manera para que una mujer quede en embarazo es teniendo una relación sexual, y obviamente esa relación sexual puede ser esa primera. ¿Por qué? Porque independientemente si la mujer tiene esa relación sexual y no se cuida, el hombre obviamente también va a producir su eyaculación, va a producir su semen. Ese semen obviamente va a tener contenido de espermatozoides, y puede ser la primera relación sexual y obviamente puede quedar en embarazo, 100%. ¿Qué recomendaciones entonces dar para esa persona que va a tener esa primera vez, la chica que de pronto nos hace esta pregunta y otras tantas que pueden estar viendo el programa, para que tengan en cuenta a la hora de cuidarse y que ese primer encuentro sexual no termine en embarazo? Pues yo la recomendación que daría desde enfermería sería cuidarnos. ¿Cómo me cuido yo o cómo se cuida la mujer de no quedar embarazada? Obviamente con métodos de anticoncepción. El más recomendado que yo le daría a esa chica en su primer vez sería que le dijera al hombre, que consensuara con el hombre, de que utilice preservativos. Ahí está esa importante recomendación también para esta chica, y para, como lo mencionaba, para muchas personas que pueden estar teniendo la misma inquietud. Tengo otro interrogante acá, y es: ¿cómo explicarle a mi pareja que el primer encuentro sexual no debe de doler ni física ni emocionalmente? Yo creo que ahí los dos podrían de pronto dar un aporte, Lady, que recomendar desde lo emocional para que esta persona pueda tener en cuenta. Principalmente es que ambos estén preparados, Alejo, porque como decía ahorita, cuando se va a iniciar una vida sexual, ¿cierto? Es importante que los dos tengan claro, y que iniciar una vida sexual puede conllevar cosas pues con un trasfondo, que estamos hablando de un embarazo o una infección de transmisión sexual, ¿cierto? Entonces es muy importante que los dos tengan claro la responsabilidad que es iniciar una vida sexual. ¿Qué pasa? A veces muchas mujeres, principalmente hablo de las mujeres, deciden iniciar una vida sexual a veces sin estar preparadas, solamente por darle a veces gusto a su pareja, ¿cierto? Entonces, en ese caso, si la mujer no está preparada, es importante que lo hable, ¿sí?, con su pareja, que ella no se sienta coartada en su derecho de elegir en qué momento y en qué lugar decide iniciar su vida sexual. Porque en el caso tal de que ella decida iniciarla sin estar preparada psicológicamente, digamos que ese inicio podría convertirse en algo doloroso para ella, ¿cierto? Porque si ella está, de cierta manera, si no está preparada, el momento no disfrutaría lo suficiente, y sí, a nivel psicológico sí le podría causar de cierta manera una afectación.
Bueno, y también está entonces como esa parte emocional que es importante. Físicamente, Andrés, de pronto, ¿qué recomendarle a esa persona para que también lo hablen en pareja? Porque Lady lo mencionaba ahorita, es importante que las dos partes pongan sobre la mesa como esas características y así garantizar que ese primer encuentro sea pues placentero y bonito, porque muchas personas buscan precisamente eso, que sea especial. Sí, Alejo, lo que pasa es que desde la parte, digamos, física, obviamente para la penetración se requiere de que el pene ingrese a la vagina, al canal vaginal de la mujer. Eso en cierta medida, como es primer vez, la mujer o la parejita no sabe cómo va a hacer esa o cómo lo va a tomar, digamos, el cuerpo en ese momento de esa penetración. Obviamente la vagina está diseñada para que se dilate en ciertas circunstancias que se presentan en la vida. Un ejemplo es cuando se va a tener un bebé, cuando se requiere que un niño nazca, esa vagina está, digamos, diseñada para dilatarse, y obviamente también cuando hay una penetración por parte del pene. Pero que al inicio de esa relación sexual, sí, para empezar a conocerse, para empezar yo a conocerme anatómicamente cómo estoy, cómo soy, de que sí de que se hable y que se inicie suavemente. Ya después de, digamos, varias relaciones sexuales, ya la mujer se va a ir conociendo, como decía Lady, sobre cómo ir presentando esas relaciones sexuales, pero lo ideal es que sí sea muy delicadamente para que de pronto no vayan a haber laceraciones o otro tipo de problemas durante esa primera relación sexual. Poner en común que pues hay que tener cuidado, Sí. y creería yo que ponerse en el lugar del otro. Exacto, sí. O sea, dimensionar de pronto qué puede estar sintiendo la otra persona para no entrar a forzar pues, la situación y pues lastimar, en este caso la mujer, creo yo que es la que pues llevaría ahí de pronto un poquito más la carga de dolor en ese primer encuentro. Otra de las preguntas que está por acá y es con el apetito sexual, y dice: ¿a partir de qué edad se comienza a perder el deseo sexual? Ese tema podríamos relacionar con esa etapa hormonal del ser humano, Lady, con el tema, pues en el caso de las mujeres, con la menopausia, y en los hombres con la andropausia. Andropausia, sí. Alejo, mira que es importante porque, por ejemplo, no habría una edad precisa para uno determinar que a esa edad el deseo sexual va a disminuir o va a acabar, ¿sí? Obviamente cuando una mujer presenta, por ejemplo, todos los cambios hormonales durante la menopausia, sí pueden haber unos cambios y una disminución en el apetito sexual. Ahí, ¿qué sería lo más importante? También asesorarse. Mira que es que uno no se debe asesorar solamente cuando es joven y cuando va a iniciar una vida sexual, no, a medida también que uno va pasando las diferentes etapas de la vida, es importante no tener una asesoría para identificar cómo manejar esos cambios que me van a ir llegando a mí en el transcurso de la vida, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, es importante que una mujer, cuando esté pasando por el proceso de la menopausia o la andropausia en el caso de los hombres, se asesoren, ¿sí? Porque, ¿para qué? Para evitar precisamente que esos cambios afecten de manera directa la salud sexual de cada persona. Importante tener presente que hay que asesorarse para Exacto, poder sí. que esos cambios, asumir esos cambios pues con normalidad, con profesionales de la mano, y que también se vuelvan algo bien recibido por cada individuo. Sí. El tema con la actividad sexual, y pues lo mencionábamos al inicio del programa con el tema de mitos y realidades, de pronto haya algo desde ese tema del encuentro sexual de las personas que podamos de pronto desmitificar acá, antes de pasar a un tema que también es importante hablar, que lo tenemos pues como reservado para el final, y es con el tema de los métodos anticonceptivos, cómo cuidarnos para pues, evitar un embarazo no deseado, una enfermedad de transmisión sexual. Pero del lado de mitos y realidades, de pronto algo que quieran anotar como para cerrar ese tema. Yo creo que principalmente sobre mitos y realidades está muy enfocado en el tipo de educación que los jóvenes están recibiendo, ¿sí? Porque desafortunadamente, por ejemplo, en el núcleo familiar, principalmente los padres creen que hablarle a los hijos sobre sexualidad, sobre la manera como se deben de cuidar, es casi que abrirles las puertas para que ellos salgan a tener una vida sexual de cierta manera desaforada, ¿cierto? Entonces, muchos pueden estar pensando que desde este programa los estamos invitando a eso. Que los estamos incentivando. Exacto, y lo que estamos haciendo es tratar de educar para poder
que pues, se hagan las cosas bien. Exactamente, precisamente a eso voy, a que si los padres se concientizan de la importancia de que los hijos tengan una buena educación sexual, eso va a evitar más adelante que ellos de cierta manera cometan errores en su vida sexual. ¿Errores a qué me refiero? A un embarazo adolescente no planeado o a que se puedan contagiar de una infección de transmisión sexual, ¿cierto? Entonces es importante que los padres de cierta manera se concienticen y vean que si sus hijos tienen una buena educación sexual, esto de cierta manera los padres también se van a ver beneficiados porque se podrían evitar de alguna manera dolores de cabeza por no saber manejar este tema. Importante lo que menciona, y pues por estos días precisamente desde la Secretaría de Salud del municipio de Andes se ha venido realizando una campaña en la prevención de esos embarazos en adolescentes no deseados, pues porque la pandemia ha traído consigo también un incremento en esas cifras, no solo en el municipio de Andes. Entonces es importante también dar esas recomendaciones, Andrés, a la hora de poder tener como esa planificación. Normalmente hay estrategias desde las secretarías de salud, en los hospitales, para poder realizar ese acompañamiento pues, a las parejas, porque no es una cosa que solamente le corresponde a las mujeres. Sí, Alejo, eso es bien importante lo que usted dice, dejar claro que la anticoncepción no solamente se diseñó para las mujeres, de que desafortunadamente hasta el momento pues la mayoría de anticonceptivos sí son diseñados a la fisiología de la mujer, pero que es algo que debe ser en pareja, de que debe ser algo consensuado, de que ojalá a las consultas de planificación familiar fuese la parejita a recibir toda la orientación respectiva. Y claro, desde el municipio y tanto desde el municipio como del hospital hay diferentes campos donde se puede brindar ese asesoramiento. Uno de ellos, ya que estamos trabajando juventudes, es el Joven Sano, donde hasta los 28 años, desde los 14 hasta los 28 años creo que va Joven Sano, donde pueden ir, pedir su cita, allí se les dará todo el asesoramiento sobre Joven Sano, sobre estilos de vida saludable, y algo importante en este aspecto es todo lo de planificación familiar. Entonces esa sería como la invitación a que nos responsabilicemos los jóvenes del tipo de actos que vayamos a hacer, pero con la mayor seguridad posible. ¿Cómo sería ese procedimiento para que mi pareja y yo ingresemos a uno de esos programas o estrategias, por ejemplo? Sí, Alejo, simplemente sería pedir una cita como cualquier otra cosa, decir que va a planificación familiar, ahí puede ir con su pareja, sea el hombre o la mujer, allí se les dará un respectivo asesoramiento, se les pondrá a disposición los diferentes métodos de anticoncepción que hay, ya cada, digamos, en este caso si la mujer es la que va a empezar a planificar, ya se le da un asesoramiento sobre cuál considera que es más pertinente para ella. Algo importante que quiero dejar aquí, Alejo, es que no se automediquen. Muchas mujeres están yendo a las farmacias porque una amiga está consumiendo tales pastillas para anticoncepción, entonces ella considera que a ella también le van a servir y va y las compra en la farmacia sin ningún tipo de asesoramiento. Y a la vuelta de 2 meses quedó en embarazo, pero ¿por qué si me estoy tomando las pastillas? Lo que pasa es que eso, cada método de anticoncepción tiene unas especificaciones concretas y cada método de anticoncepción va dirigido a un paciente como tal. ¿Es compatible con el organismo o no? Claro que sí, y aquí hay algo que también debo dejar muy en claro: los anticonceptivos son un medicamento, todo medicamento tiene unos efectos adversos y todo medicamento va destinado hacia un tipo digamos, de patología. Entonces uno en el asesoramiento de planificación familiar debe tomar medidas. Un ejemplo, yo pongo el caso de una paciente que tiene hipertensión, obviamente a ella unos métodos de anticonceptivos le van a servir, otros no le van a servir precisamente por su morbilidad de hipertensión, porque quizás ese método de anticoncepción que ella se vaya a tomar vulnere más o ponga en riesgo más esa comorbilidad que ella tiene. Entonces de eso se trata el asesoramiento, de tratar de mirar cuál es el anticonceptivo que mejor la beneficia, que no vaya a afectar, digamos, otra condición que ella tenga, y brindarle pues obviamente la seguridad de poder tener un adecuado, digamos, una adecuada vida sexual. Entonces la invitación es esa. Uno, y lo digo porque lo he escuchado, las mujeres tienen la etapa o el periodo de menstruación, pues hay una compatibilidad ahí hormonal con el tema del consumo, por ejemplo, de las pastillas, y he escuchado en alguna ocasión que dicen que cuando están un poco desordenadas con el tema de fechas o ese tema, al empezar a planificar, se regula un poco. ¿Eso es cierto? Sí, Alejo, ahí varían muchos aspectos. Obviamente yo diría que cada cuerpo, cada persona es un universo distinto. Exacto. Pero es lo más probable. Muchas veces cuando una mujer inicia su
su periodo de planificación familiar, los primeros días, si ella tenía un periodo de menstruación regular, los primeros días lo más probable es que eso se le altere y de pronto ya no sea tan regular. ¿Pero por qué? Porque los anticonceptivos, digamos, son una carga hormonal que se le está suministrando al cuerpo. Entonces obviamente se va a ver alterado a eso. Otras, como es una alteración hormonal, tenían un periodo de menstruación irregular y debido a esa carga hormonal que se les suministró con la anticoncepción, van a retomar una menstruación regular. Entonces lo que usted dice es verdad, eso tiene muchas implicaciones. Una persona que no tenga una vida sexual activa, pongamos el ejemplo, una mujer que todavía no ha perdido su virginidad, puede entonces empezar a tomar pastillas anticonceptivas para poder regular su periodo menstrual, con asesoría de un médico, obviamente. Eso ya es criterio dependiendo de la situación particular de ella y lo que el médico considere. Eso yo se lo dejaría más bien a un médico de si le va a recomendar, digamos, un tipo de planificación familiar, un tipo de pastillas para la condición física que ella está presentando en ese momento, pero que no lo vayan a hacer por criterio propio, o sea, que porque una amiga tenía una menstruación irregular y tomando anticoncepción se volvió regular. Entonces, ya sabemos que todos somos distintos. Todos somos distintos. Lady, con ese tema de planificación familiar y de esas estrategias que hay hoy para pues, evitar embarazos no deseados y en este caso enfermedades también de transmisión sexual, es importante también que haya como esa complicidad o ese acompañamiento de la pareja para que pues, el individuo ahí no se sienta solo y que también tenga ese respaldo de quien lo está acompañando en esa vida sexual. Claro que sí, Alejo, porque es que mira que estamos hablando de una pareja, ¿cierto? O sea, son dos los que tienen que estar ahí como pendientes de ese asunto, de que los métodos anticonceptivos estén funcionando, de que se estén usando de manera correcta. Los métodos anticonceptivos no son solamente para la mujer, también para el hombre, porque también de manera directa se puede ver beneficiado con el uso de los anticonceptivos. Y es muy importante también, y añadiendo un poco con lo que decía Andrés, el hombre siempre debe y sería lo ideal que use el preservativo, independientemente de si la mujer planifica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que eso nos evita a nosotros infectarnos, ¿cierto? De una infección o enfermedad de transmisión sexual. Entonces es muy importante que aunque una mujer esté teniendo su planificación y todo esté funcionando de manera correcta, siempre el uso del preservativo sería ideal, es necesario. Importante esas recomendaciones. Agradecerles a ustedes, el tiempo se nos acabó, pero creo que los temas pues, que abordamos y lo que buscábamos era darle respuesta un poco pues, a las preguntas de esos jóvenes que hoy tenían la inquietud, pues se dio satisfactoriamente. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en este espacio. Muchas gracias a ustedes por la invitación y esperamos que, digamos que de cierta manera hayamos podido resolver un poco las dudas que algunos de los jóvenes presentaron. Televidentes, a ustedes les agradecemos por habernos acompañado desde sus hogares. Recuerden que en este tema, sexualidad y ese acompañamiento que se debe dar para los jóvenes, es muy importante el respaldo y que haya una comunicación efectiva, que puedan sentir que los padres, los tíos, los abuelos los están acompañando en este proceso, porque la educación es muy importante. Agradecemos por habernos acompañado desde sus hogares, nos vemos en una próxima oportunidad. AUPAN, la televisión de los andinos.